Amables oyentes, quiero leer la palabra de Dios para ustedes y para todos los que gentilmente nos siguen a través de estas audiciones pequeñas, pero que queremos compartir con todos ustedes. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10. Y vamos a leer a partir del versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esta porción de las Escrituras es el discurso que pronunció Pedro el apóstol cuando fue traído por unos emisarios que mandó desde Cesarea un centurión llamado Cornelio, es decir, un gentil, no era un judío, era un militar de rango, el que mandó llamar, porque él quería conocer la verdad. Era un hombre generoso, piadoso, bondadoso, ayudaba a los necesitados. Sin embargo, eso no son los elementos vitales o básicos para ser salvo. La salvación no radica ni estriba en los esfuerzos o en los méritos personales del ser humano. La salvación es un don de Dios y se basa sobre el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Si quieres tener la certeza de que eres salvo, de que eres hijo de Dios, tienes que entrar por esta parte, confesando a Cristo tus pecados, reconociéndote pecador
y aceptándole al Señor y aceptando su obra a tu favor. Esto lo vamos a explicar ligeramente en el transcurso de nuestra meditación. Pero vuelvo a decir, Pedro está en Cesarea, vino desde Jope, desde la orilla del mar, porque Jope era un pueblo a orillas del mar, y lo mandó llamar y le dio todas las facultades al decirle: estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Qué oportunidad tuvo el apóstol Pedro? Como diríamos, se le entregó en bandeja el auditorio para que él pueda exponer el Evangelio, el plan de salvación, a todos los que logró Cornelio reunir en su casa en Cesarea. Este es nuestro tema, el discurso de Pedro en Cesarea. A 7 cosas quiero referirme de este discurso. En el versículo 36 dice que Dios envió a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Es decir, Jesús vino anunciando la paz. Recordemos una cosa. La noche que el hombre Jesús hizo su entrada en el escenario de este mundo, en el pesebre, las huestes celestiales, los ángeles celebraban y anunciaban en la tierra paz, en la tierra paz. ¿Por qué? Porque el que nacía era un príncipe de paz. Así dice en Isaías 9:6. Ahora solo por Jesucristo tenemos paz para con Dios. Y Cristo vino anunciando las buenas nuevas de paz a los que estábamos lejos de Dios. Él dijo a sus seguidores un día: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo pregunto, amigo oyente, criado en el Evangelio, acostumbrado a alabar a Dios, acostumbrado a repetir salmos, textos preciosos de las Escrituras, ¿realmente tienes la paz de Dios en tu corazón? ¿Has aceptado la paz que Cristo ha hecho en el madero cuando murió a tu favor? Quiera el Señor que cuando estés escuchando esta pequeña disertación, tu corazón se rinda a Cristo, el príncipe de paz. En el versículo 38 leemos: este Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Su vida toda del príncipe de paz fue andar haciendo bienes. Fue una vida de entrega al servicio de los demás. A los oprimidos por el diablo les dijo un día el Señor: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuesta aceptar esta expresión y aplicarla a nosotros, que estamos oprimidos por el diablo. No, yo soy libre, yo tengo todas las cosas que necesito y quiero. Cuidado cuando descubras que esa tu libertad no era libertad. Estabas oprimido por el diablo, cegado por él. Y el Hijo de Dios quiere libertarte, quiere hacerte bien, vino haciendo bienes. En el versículo 39 dice: ¿a quién mataron? Refiriéndose a Cristo en su discurso, Pedro dice: ¿a quién mataron colgándole en un madero? Él fue hecho por nosotros maldición, porque estaba en la ley escrito: maldito el que fuere colgado en un madero. Y Cristo fue colgado en un madero.
fue hecho maldición por nosotros. El Señor llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice el apóstol Pedro. Cuando el Padre lo vio cargado con nuestra suciedad, apartó de él, de su propio Hijo amado, apartó su rostro. Cuando estuvo allí en el madero y desesperado allí, al verse abandonado de su Padre, el hombre Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuánto sufrió Él para salvarte a ti, amigo, de la eterna condenación? Para librarte del juicio venidero, un juicio que pronto puede estar a las puertas. En el versículo 40 dice: a este Jesús Dios levantó al tercer día. A este Jesús que fue clavado en el madero, Dios lo levantó al tercer día. Las religiones pueden con orgullo señalar y decir: aquí, en esta ciudad, en esta tumba, está sepultado nuestro profeta Mahoma. Aquí descansan los restos de Buda. Todas las religiones dirían así, pero los verdaderos cristianos no podemos decir: en esta tumba está Cristo, porque Cristo no quedó en la tumba, resucitó al tercer día para nuestra justificación. Todo el que cree en Él es justificado. Nosotros somos declarados justos delante de Dios. No somos declarados inocentes, porque no somos inocentes, somos pecadores. El cielo estará lleno de pecadores, pero de pecadores salvados, perdonados, redimidos. Por ello es la interrogante que hace el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Cristo pagó tu deuda para con Dios. Él es el que justifica. Él es la paz. Ojalá lo comprendieras, amigo oyente. En el versículo 42 dice: Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Él es el que Cristo es el que Dios ha puesto. El Padre a nadie juzga, todo el juicio lo dio al Hijo. Viene el día y no está lejano, mi amigo. Viene el día y no está lejano, cuando el que fue colgado un día en el madero se sentará en su trono para juzgar a los vivos y a los muertos. Este principio del juicio de los seres humanos lo ratifica el apóstol Pablo en su discurso en la plaza en Atenas, cuando dice: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón al que él levantó de los muertos. En el versículo 43 dice: todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en él creyeren, no todos los que oyeren de él, no todos los que profesan, los que creyeren. Con el corazón se cree. Hoy Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere perdonar tus ofensas cometidas contra Dios. El Señor hoy quiere borrar las manchas de tu alma con su sangre vertida en el madero. Su sangre es virtuosa, su sangre es eterna, tiene poder para limpiar. Y por último, en el versículo 48 dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. A los que creyeron, mandó bautizarles al paso de la fe, es decir, al paso que da el ser humano
cuando escucha el Evangelio y cree, sigue el otro paso. ¿Cuál es el otro paso? Bautizarse para identificarse con el pueblo de Dios. ¿No quieres entrar en esta verdadera dimensión de vida, amigo oyente? ¿Acaso es difícil entender lo que he dicho? No dejes que las cosas terrenales te ofusquen, te impidan entrar en el conocimiento de Jesucristo como el Salvador de tu alma. Acéptale ahora, porque hoy es el día de salvación.